mí, sino critique a Dios que escribió la palabra de Dios. Así es que el problema se va a estar con usted y Dios. Y busque Ezequiel 34. Ezequiel 34. Si está muy fuerte, baje, hermano. Que no quiero aturdir a los hermanos, sino que quiero que ellos aprendan lo que Dios va a hablar en esta hora. El propósito no es aturdirlos, sino que aprendan. Ezequiel 34. Pero antes vamos a orar para que Dios sea dirigiéndonos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra a ti, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. En esta hora nos proponemos, Padre, para predicar tu palabra. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo, que tú has enviado, sea dándonos la fortaleza, sea dándonos el denuedo para predicar tu palabra, Señor. Y que sean tus palabras que están escritas aquí, que no sean las mías, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y que edifique a tu pueblo, Señor, para que sea una iglesia fuerte, Padre, que esté fundada sobre el fundamento que es tú, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús te damos gracias, te damos a ti la gloria y la honra. Amén y amén. Así es que la palabra de Dios dice en Ezequiel 34, vamos a leerlo. Yo todavía no lo encuentro, fíjense. Ustedes me ponen tan nerviosos que la Biblia se me esconde a veces. Se me esconden las hojas. Así es que vamos a leerlo. Ezequiel 34. ¿Todos ya lo tienen? Amén. Ya se imaginan de qué se va a hablar, ¿verdad? Sí, ya saben. Ahí está un título, pero yo le puse otro. Y yo le puse otro título. Si hay mucho en mi respiro, estoy asustado. Sí, estoy muy asustado por eso que me van corriendo. Y el título que he puesto se titula Pastores que se apacientan a sí mismos. Pastores que se apacientan a sí mismos. Ese título lo agarré de ahí de la escritura también. Así es que vamos a leer lo que la palabra de Dios nos enseña y usted ponga atención. No es que vayamos a criticar a los pastores, porque los pastores son llamados por Dios. Vamos a hablar lo que la palabra de Dios nos instruye y nos dice en esta escritura. Así es que pastores que se apacientan a sí mismos. Y vamos a leerlo, uno yo y otro usted. Y la palabra de Dios será así, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. De ahí saqué el tema, ¿verdad? Pastores que se apacientan a sí mismos. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. Hasta ahí. Amén. Ya después vamos a leer todo. Tomen lugar, hermanos. Así es que esa es la palabra de Dios para esta hora, para usted y para mí. Y vamos a hablar de los malos pastores. De los malos pastores. Porque hay malos pastores y hay pastores buenos. ¿Cuántos lo creen? Hay pastores malos, negligentes, que están pastoreando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta hora vamos a tomar este pasaje de Ezequiel, y la escritura habla de profecía contra los pastores de Israel. Aquí el contexto está hablando a todos los gobernantes y líderes religiosos que dirigían a la nación de Israel, al pueblo de Judá, y por causa de ellos,
el pueblo de Dios, la iglesia, las ovejas de Dios estaban dispersadas y habían sido llevadas cautivas a Babilonia. Pero nosotros vamos a tomar este versículo como ejemplo de los malos pastores, de los malos líderes que están dirigiendo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo o de los pastores en sí? Es una iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nadie es dueño aquí en la tierra de la iglesia sino el que la compró a precio de sangre. Entonces nosotros vamos a hablar de los malos pastores que no saben apacentar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, las ovejas de Cristo. ¿Cuántos son ovejas de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Diga amén. Si no, no se cree que son ovejas. Así es que actúe como oveja. Así es que vamos a hablar de los pastores. El llamado pastoral es un gran privilegio, fíjense. Es un gran privilegio de parte de Dios y un llamado y una gran responsabilidad. Dios ha llamado a pastores. Efesios 4:11 dice la Escritura. Vamos a empezar con la Escritura. La Escritura dice de esta manera, como manera de introducción, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense, el llamado de parte de Dios es a los pastores. Por eso el hacer pastores tiene que ser un llamado de parte de Dios. No que usted quiera ser pastor o que a otro hermano le digo: no, hermano, vamos a ponerse de pastor. No es así, no funciona así. No funciona que hoy que mi hijo después de mí va a ser pastor. Tampoco funciona de esa manera. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, todo es por la gracia y la misericordia de Dios y por su llamado. No porque seamos capaces para desempeñar el privilegio, sino porque la gracia de Dios está sobre la persona y Dios lo capacita. El Espíritu Santo capacita a la persona para cumplir el ministerio y el llamado que Dios le ha dado. Así es que Dios ha constituido pastores, maestros, evangelistas, apóstoles y profetas, y todo con el fin de perfeccionar a la obra. Ese es el único propósito, para perfeccionar a la obra. Y como nosotros leímos en este capítulo de Ezequiel 34, no pierdas Ezequiel 34, vamos a estar viendo cómo este pueblo, en vez de cuidar el pueblo de Dios, la oveja de Dios, ellos se habían vuelto, en vez de pastores, se habían vuelto lobos rapaces. Empezaron a comerse el rebaño y lo del rebaño. Entonces, los pastores se apacientan a sí mismos, ese es el título, ¿verdad? Pastores que se apacientan a sí mismos. Entonces, en vez de ellos buscar la satisfacción o la necesidad de la iglesia, de la iglesia de Cristo, ellos buscaron su propio bienestar o sus propios beneficios y dejaron el ministerio que Dios les había encargado por satisfacerse sus propias necesidades, y olvidaron el encargo y que Dios les había puesto sobre sus manos. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo es una iglesia que compró Él a precio de sangre. No fue con plata ni oro ni con cosas semejantes, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la palabra que leímos en Ezequiel dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Vino palabra ¿de quién? De Jehová. Dice: vino palabra de Jehová diciendo. Dios estaba viendo lo que estaba sucediendo con su pueblo, con sus ovejas. Y dice: vino palabra de Jehová diciendo:
Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. No iba a profetizar a favor de ellos, sino que a contra de ellos. Y dice la palabra: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores. Fíjense lo que dice la palabra de Dios allí. Hay un ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Dice, ¿no apacientan los pastores? Es una pregunta. Si usted lo alcanza a ver allí. Dice, ¿no apacientan los pastores los rebaños? Apacentar, la palabra apacentar, ¿quién me puede decir qué es la palabra apacentar? La vamos a tomar como a clase. Cuidar. Otra. Guiar. Satisfacer necesidades. Sí, darle de comer. Tienen hambre las ovejas. Correcto. Otra. Curarla, que está enferma, ¿verdad? Curar la que está enferma. La que se cayó, se quebró. Hay que curarla, hay que darles de comer, llevarlos al agua, llevarlos a todos. Vamos a hablar de como que si fuera un rebaño de ovejas. Como si usted fuera un pastor de ovejas. Así, naturales. El pastor debe de tener cuidado del rebaño que Dios le ha puesto en sus manos. Y ese rebaño somos nosotros. Las ovejas necesitan un pastor. Por eso Dios ha puesto pastores para que cuiden la iglesia, las ovejas de Cristo. Porque son unos animales, las ovejas son unos animales muy cuidadosos. Se los voy a decir para no decir la otra palabra, no venderles. Porque al decir nuestro Señor Jesucristo que somos ovejas, las ovejas para Él son un especial tesoro. Nosotros somos un especial tesoro, por eso Jesús vino y pagó el precio. Ahora nosotros valemos esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y Él acusa a los pastores y dice, profetiza, se ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Y hace la pregunta, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Esa es la pregunta. Ellos estaban apacentando a sí mismos en vez de apacentar al rebaño. Nuestro Señor Jesucristo, hablando, Pedro inspirado por el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 20-28, el apóstol Pedro da la instrucción de cómo los líderes y ancianos que Dios había puesto para cuidar la grey, les da las instrucciones cómo deben de cuidarla. Y en Hechos 20-28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Apacentar es cuidarla, es darle alimento a su tiempo y protegerla de los lobos y todo lo que usted y yo pensamos que es apacentar. Entonces, dice, el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El Señor Jesucristo ganó la iglesia por su propia sangre. Así es que los pastores, los ancianos, todos los líderes no son dueños de la iglesia. No son dueños de nadie. Por lo tanto, ellos y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar del rebaño. Usted es una oveja y usted debe actuar como una oveja, no como una cabra. Porque a veces las ovejas actúan como cabras. Pero si usted es una oveja del Señor, sepa que la palabra de Dios y usted tenga en su mente y en su corazón que es una oveja del Señor. Usted no se debe actuar como lo que no es. Usted es una oveja del Señor. Perdón, hermanos. Usted es una oveja del Señor. Y por tanto, el apóstol Pedro dice, porque yo sé que después de mi partida, dice el 29,
Porque yo sé, después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar, sí, así los discípulos. Fíjese, el apóstol Pedro está advirtiendo a los ancianos, a los obispos, para que cuiden del rebaño, porque después de la partida, dice Pedro, de él, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Ellos estaban al cuidado del rebaño. Pero ¿qué sucede hoy en día? Vamos a tomarlo hoy en día. Hay pastores que están cuidando el rebaño para que los lobos no se vengan y se les coman sus ovejas. Pero ¿qué sucede? Los pastores mismos se convirtieron en lobos y se están comiendo las ovejas. Se oye un poco tenso, pero es la realidad. Hay que casarlos, dice, con otra loba. Así es que los pastores, en vez de pastores, hoy se han convertido en lobos rapaces, que no quieren que sus ovejas se vayan para acá, que no se vayan para allá. Tienen que andar pidiéndole permiso para todo. El pastor, que voy para allá, no vaya allá porque allá se lo van a comer los lobos, le dicen. ¿Y qué sucede? Él no quiere que se vaya allá para que no le coma el lobo, para comérselo a él. Porque él se está alimentando del lobo ese, de la oveja esa. Y entonces, eso es lo que le dice el apóstol Pedro, que tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Entonces, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. Entonces, estos pastores estaban aprovechándose, apacentándose a ellos mismos y no apacentando la grey de Dios. No estaban alimentándola. Nada más estaban comiendo del bien de ellos. Porque el versículo que sigue de Ezequiel 34, el versículo 3, dice la escritura: coméis la grosura. Fíjense, coméis la grosura, lo gordito de la oveja. ¿Cuántas ovejas gorditas hay aquí? No digan nada. Porque se pueden ofender las ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Y así es que son ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Hay ovejas flaquitas, miren. Hay ovejas flaquitas también, que necesitan alimentar más. Así es que dice: coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. ¿Cómo usted puede, como pastor personal o de animales, es decir, de ovejas, naturalmente, cómo usted espera como pastor vivir del rebaño y solamente comiéndola de lo que produce, de la lana? La que está más gordita la mata y se la come, degollar, por eso es degollar, la mata y se la come, y está comiendo y está trayendo los beneficios de la oveja y no la alimenta. Póngase su mente, póngase a pensar, ¿cómo va a vivir el pastor si no alimenta a la oveja y se está alimentando de ellos solamente de lo que produce la oveja y ellos no lo alimentan? ¿Cómo puede producir si no se alimenta? Yo soy ranchero, pero no el chido. Yo me crié entre animales y para obtener alimento, leche de las vacas, yo era de las vacas, teníamos que darle de comer. Teníamos que llevar a los pastos para que comieran bien, para que comieran bastante pasto. Se ponían gordotas así. Y de ellas comían leche, queso, vendían a las vacas para poder alimentar a las otras. Pero estos pastores estaban comiendo: coméis la grosura y vestís de lana y la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Fíjense, suena triste, ¿verdad? Ustedes tal vez están diciendo: no puede ser.
pero sí puede hacer. Mira las escrituras. Coméis la grosura y se visten de la lana. Hoy muchos pastores, lamentablemente, ojalá ellos se arrepientan y vuelvan y reconozcan que esas ovejas que Dios ha puesto bajo su cuidado, porque están bajo su cuidado, no como dueños ellos, sino que estén bajo su cuidado, ellos reconozcan que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no es para abusar de ella, no es para vivir solamente de ella, sino que solamente tenemos que alimentar y apacentar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos pastores se estaban apacentando a ellos mismos y no estaban apacentando la grey de Dios. Pero hay unas características aquí en el 34:4. Dice lo que los pastores deben de hacer o lo que deberían de hacer. Dice: no fortaleciste las débiles ni curaste la enferma. Ese es el trabajo del pastor. Fortalecer las que están más débiles. ¿Cuántos dan un amén? Nomás el pastor da amén aquí. Eso quiere decir que el pastor es un buen pastor, porque está diciendo amén a la escritura. No lo que yo digo, a lo que dice la escritura. Dice: no fortalecéis a las débiles. Pero ¿qué sucede hoy en día? Hoy a las ovejas más débiles las tienen en poco. Si se va, que se vaya. Y le dice: si no te parece, ahí está la puerta y vete. Así, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque es una oveja débil. No tienen beneficio de ella. Una oveja flaquita como yo. No le ven mucho que le puedan sacar. Mucha lana. Pero dice: no curaste la enferma. Hay ovejas enfermas. Hay ovejas enfermas. Se enferman las ovejas. ¿Cuánto creen que se enferman las ovejas? Están enfermitas las ovejas. Están débiles. Dice: no vendaste la perniquebrada. Hay veces que se quiebran las piernas. Y no volvéis a redil la descarriada, ni buscáis la perdida. Y andan, esa es la causa, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Fíjense las consecuencias de no pastorear bien. Esas son las consecuencias de no ser un buen pastor, porque no fortalecieron a las débiles, no curaron a la enferma, no vendaron a la que estaba quebrada, no volviste a redil las que se descarriaron, y andan errantes por falta de pastor, y son presa fácil para los lobos de fuera. ¿Por qué son presa fácil? Una oveja no puede estar fuera del rebaño. Una oveja no se puede defender por sí sola. Los leones sí, los tigres, los cabritos también andan sueltos por donde quiera, andan cuando les dé la gana. Pero la oveja siempre debe estar en el redil y al cuidado del pastor. Cuando el pastor regresa a las ovejas a su redil, al corral, hablándolo, el pastor se queda cuidándolas y se quedaba cuidando para que el lobo no entrara, no brincara el cercado para que se comieran las ovejas. Hay una parábola de que nosotros tenemos que tener compasión. Estos pastores no tuvieron compasión. Las ovejas, dice, anduvieron perdidas. En el verso 6 dice: anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. No les importa nada las ovejas. No les importa. ¿Por qué? Porque no son de ellos. Mientras tengan el beneficio que ellos quieren, pero cuando ya no les dan, no les importa. Pero tampoco las alimentan para que puedan tener más beneficios de ella.
Ese es el peligro de que muchos pastores deben de tener misericordia. Si es un llamado de parte de Dios, el pastor debe ser llamado de parte de Dios, pero debe de tener la misericordia que Dios tuvo para con nosotros, la misericordia que Cristo tuvo para con nosotros. Mateo capítulo 18, verso 10, habla Jesús de la oveja perdida. Y Jesús le dijo: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que si sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocijará más por aquella por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. La voluntad de Dios para con su pueblo no es que nadie se descarríe, que nadie se pierda, porque Jesús mismo dijo: yo he venido para salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar las ovejas perdidas de Israel. Jesús vino a buscar esas ovejas perdidas por causa de falta de pastores que tuvieran amor y misericordia para con las ovejas. Las ovejas estaban descarriadas, todo el pueblo de Israel estaba descarriado. Hoy la iglesia del Señor está descarriada totalmente por todos lados, y la causa es por falta de pastores diligentes. Es por causa de eso, por causa de los líderes que no gobiernan bien la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No tienen misericordia con ellos. Las tratan como les parece, como que si fueran su jefe, en otras palabras, como si fuera su patrón. Y las tiene con el pie en el cuello, diciéndoles: tú no te vas de aquí, o tú no te vas a ir por allá, porque el diablo te va a zandear y el diablo te va a echar pedazos. Entonces las tiene sojuzgadas las ovejas, y las ovejas por tanto tiempo están así y salen esparcidas y andan por los montes y con el peligro que sean atacadas por los lobos. Nosotros debemos de tener misericordia, así como Jesús tenía compasión de las multitudes. Él dijo: ¿quién de vosotros, que teniendo 100 ovejas y una se descarría, no deja las 99 allí y busca la que se había perdido? Y cuando la encuentra, con regocijo la trae a redil, y se goza más por la que se había perdido que por las 99 que estaban en el redil. No es que no esté contento por las que no se descarrían, sino que esa se había perdido. Esa se había perdido y la encontró y la regresó al redil. Porque el pastor tiene que dar cuentas a Dios por las ovejas. Hebreos 13:7, no me lo sé de memoria, pero si lo pone la hermana, allí muchos usan ese pasaje de la Escritura de que debemos de sujetarnos a los pastores. Pero la palabra de Dios dice ahí: acordaos de vuestros pastores que os habla la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, y considerad cuál haya sido el éxito, dice la versión, de su conducta. Nosotros debemos de sujetarnos a los pastores, pero dice allí, considerando cuál haya sido su conducta. Los pastores son nombrados por parte de Dios, pero nosotros debemos de considerar si es un buen pastor o un mal pastor. El buen pastor, dice, conoce sus ovejas, y sus ovejas oyen su voz y las siguen. Por eso conocemos a un buen pastor. Cuando el pastor habla, en los tiempos antiguos se juntaban muchos rebaños en un solo lugar, pero las ovejas conocían la voz de su pastor.
Había muchos pastores, muchos rebaños, pero las ovejas escuchaban y conocían la voz de su pastor. Amén. Y las ovejas le seguían. Las ovejas le seguían. Sé ejemplo. Sé ejemplo de ellas. Gloria a Dios. Las ovejas no son para arrearse. ¿Sí sabían? Que no se arrean. ¿Cómo se dice en su país? Arrear también. Yo soy de Francia. Ustedes son mexicanos, hondureños, guatemaltecos, pero yo soy de Francia. Así es que las ovejas no son para arrearse, sino que las ovejas, con el amor que las trata el pastor, las ovejas les siguen. Les siguen. Le dicen, vamos, ovejita, vente. La ovejita va atrás del pastor. Pero si la trata mal, la golpea, y se le perdió por allá, llega, la encuentra, y como dice la escritura esta, llega y la golpea más todavía. ¿Usted cree que esa ovejita va a ir contenta atrás del pastor? No. Más lejos va a correr. Más lejos corren. Entonces, nosotros debemos de tener misericordia. Debemos tener paciencia para con ellos. Cuando Jesús dice en Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay malos obreros. Mucho trabajo que hacer. Muchas ovejas descarriadas, pero son pocos buenos obreros en la mies del Señor. Las ovejas necesitan de un pastor, necesitan del amor de Dios. Y si nosotros hemos conocido de Dios, el amor del Padre está en nosotros. Si usted ha conocido a Dios, el amor de Dios está en usted. Porque si usted dice, yo conozco a Dios, dice 1 de Juan 4:20 y 21. Si alguno dice, yo conozco a Dios, dice, ¿cómo dice mi hermano? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es que es mentiroso. Y el amor del Padre no está en él. Porque ¿cómo puede decir yo amo a Dios a quien no ha visto y odia a su hermano que le ha visto? Y nosotros tenemos ese mandamiento. Ese es un mandamiento de Dios. No es una opción de amar. Si usted tiene el amor de Dios, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Dios nos amó primero a nosotros, no nosotros amamos a Dios. Dios nos amó primero a nosotros y por eso el amor de Dios está en nosotros. Y tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Gloria a Dios. Entonces, que alguien me explique. Que alguien me explique qué sucede. Son malos obreros, fraudulentos, que están viviendo del rebaño solamente, apacentándose a sí mismos y no apacientan la grey de Dios o el rebaño de Dios. Entonces, dice el pasaje, que estábamos en Ezequiel 34:36. Y el 37, ¿qué dice? ¿Quién me lo lee fuerte? ¿Cómo dijo? El 37. ¿De qué libro? Ezequiel 34. ¿Tienes el 30? Perdón. El 7, quise decir. Estoy un poco sordo. El 7, ¿qué dice? Por tanto, pastores, oí palabra de Jehová. Vamos a leer el 6. Creo que no lo leímos. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo el collado
alto y en toda la faz de la tierra, y fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, o ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oí palabra de Jehová, y vivo yo, dice Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, y mis pastores ni buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí palabra del Señor. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré de mis ovejas de su mano. Jehová está en contra de los pastores que mal ministran las ovejas del Señor. Dios está en contra de esos pastores, porque ellos van a apacentar, van a dar cuentas de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ellos van a tener cuentas de ellos. Pero parece que me resalté un versículo que quería leer allí mismo, en la última parte del versículo 6. Parece que me salvé. Sino que habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Eso lo apunté aquí y se me ha pasado en eso. Entonces, si alguno lo encuentra allí, me lo puede decir. 4. En el 4. Dice: no fortaleciste a las débiles, ni curaste a las enfermas, ni vendaste las perniquebradas, y volviste a redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Me salvéis en esa parte. Se han enseñoreado de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Créanme, estoy sudando ahorita. Como dice el hermano José, estoy caliente aquí en este lugar y yo frío. Los pastores habían enseñoreado de la iglesia y con dureza estaban tratándolas, porque dice sino que la descarriada no buscar, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Los pastores están actuando con dureza y con violencia contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro escribió en 1 de Pedro capítulo 5. Él escribió a los ancianos para que tuvieran cuidado de ellas, no por fuerza. Les dice, vamos a leer la escritura, lo que dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, dice el versículo 1, 1 de Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios, está la palabra apacentar, cuidarla. La grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella a la fuerza. ¿Cómo dice? Oh, está un no allí, ¿verdad? No por fuerza. No dice a la fuerza. Tal vez la Biblia de esos pastores no tiene el no. Nada más dice, cuidado de ella a la fuerza. Sino voluntariamente. Dice, ¿cómo deben de cuidarla? Voluntariamente. Y luego, ¿qué sigue diciendo? No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Fíjese, tienen que apacentar la grey de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente. Porque si es un llamado de parte de Dios, si Dios lo ha llamado, tiene que ser voluntariamente, de su corazón nacerle y amar al pueblo de Dios, tener misericordia. Porque si alguien desea cuidar la iglesia del Señor y no tiene amor para con los demás, no es un pastor. Está haciéndolo solamente por ganancia deshonesta.
quiere enriquecerse a costa de todas las ovejas, de comer de ellas, de las engordadas, degollarlas, vestirse de la lana, comer de la leche, del quesito y de todo lo que produce, y no apacentar la iglesia, sino que está viendo sus propios intereses y no los intereses de la iglesia. Entonces ellos están siendo pastores asalariados. Jesús dijo en Juan 10 que el pastor dice: yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. El asalariado ve al lobo, ve a las ovejas y corre. ¿Por qué? Porque no son de ellas, de él. Así es que, no teniendo señorío sobre ellos, ese es el problema de hoy en día, que quieren controlar la iglesia, tenerla controlada en todo lo que hacen, todo lo que respira, allí están cuidándolas. ¿Han visto? Yo he escuchado a pastores que ellos cuidaban a la gente, iban y andaban como espías tras ellos. Yo lo he escuchado de ellos, no yo lo cuento porque yo no soy pastor. Pero ellos cuentan que ellos andaban cuidando los hermanos, las hermanas y todos lados que hacían, cómo hacían y andaban como detectives tras de ellos. Y llegando a la iglesia los llamaban y les exigían y los ponían en disciplina y los ponían en hacer toda clase de cosas, sujetándoles a sus propias mandamientos y teniendo señorío sobre ellos. Pero dice: no teniendo señorío sobre ellos a los que están a vuestro cuidado, sino sé ejemplo de ellos. Y no por ganancia deshonesta, dice el capítulo 2. Esa ganancia deshonesta es que no les pertenece. El obrero es digno de su salario, pero aquí dice que también debe ser voluntariamente. El pastor debe de comer de las ovejas, es cierto, debe de comer de ellas, pero debe de hacerlo voluntariamente. Debe de ser voluntariamente, no teniendo señorío sobre ellos, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Así es que eso es lo que debemos de hacer. Entonces, la iglesia hoy en día está queriendo tener señorío, ser pastores, ser líderes de las congregaciones, y solamente el único propósito que quieren es para enseñorearse de la gente. Por eso, en este lugar, cuando se escogieron los líderes, no se escogieron para gobernarlos a ustedes. Se escogieron ¿para qué? Para servirles a ustedes. Amén, amén. Nosotros mismos, Jesús mismo dijo: yo no he venido para que me sirva, sino para servir. Jesús mismo dijo: yo no he venido para que ser servido, sino para servir. Nosotros, si Dios nos ha dado el privilegio, la capacidad, nosotros tenemos que servir a los demás. En una ocasión se le acercaron unos hermanos, Juan y Jacobo, diciéndole a Jesús, que está en Marcos capítulo 10, 40 en adelante, habla que estos dos hermanos se le acercaron diciendo a Jesús que le dieron el privilegio de sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. Eran puestos de honor. El estar a la derecha del Padre, como está nuestro Señor Jesucristo, es un de alto honor que no se le da a nadie, solamente a nuestro Señor Jesucristo se le dio. A Él se le dio toda la autoridad sobre el cielo y la tierra. Porque Él les dijo en Mateo capítulo 28, 18, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces Él está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Estos hermanos llegaron y pidieron a nuestro Señor Jesucristo que les diera el privilegio de sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Para qué? Para gobernar. Ellos querían gobernar sobre todos los demás. Cuando los discípulos se enteraron de lo que ellos habían pedido, se enojaron con ellos porque les dijeron: ¿qué vas a gobernar a nosotros? Porque el ser humano está siempre querer tener un puesto para poder tener el pie sobre el otro. Y eso es lo que quiere. Pero en la iglesia esto no debe de ser así. En los gobernantes Jesús les dijo, y dice el 41, cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan.
Mas Jesús llamándolos y les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no será entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande en vosotros será vuestro servidor. Si usted quiere ser grande delante de Dios, sirva. Así es, gloria a Dios. Usted tiene que servir. No quiera ser líder, no quiera ser pastor, no quiera ser diácono. No, yo quiero ser diácono para mandar a todos aquí. Oye, hermanos, todos. Y queriendo mandar, ¡hey, tú! Bueno, muévese para acá. En la iglesia del Señor no debe ser así. Amén. Los gobernantes tienen autoridad sobre todos, pero Jesús dijo, llamándoles, dijo: venga para acá, muchachos, ustedes no deben de ser así. Si ustedes quieren ser grandes en el cielo, tienen que ser servidores de los demás. Amén. Tenemos que servir. Un árbol no da su fruto para sí mismo, ¿o sí? Ve que un manzano tiene bastantes frutas. ¿Ven un manzano comiéndose las manzanas? No, ¿verdad? Da fruto para otros. Gloria a Da Dios. alimento para otros. Nosotros debemos de ser así. Si Dios nos ha dado de gracia da. Así es que nosotros debemos de ser servidores, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Quiere hacerse grande? Sirva. No que le sirvan. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Gloria a Dios. Imagínense, pero no se dejan mandar, son bien orgullosos. ¿Cómo va a ser siervo? Si lo mandan, no, pues todos me mandan a mí, y todo esto, yo, nomás yo. Ya le dicen el yo, dicen. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén, amén. Nosotros, los pastores, no se deben enseñar de la grey, sino apacentar la grey de Dios y siendo ejemplo de ellos, y no enseñoreándose, sino que teniendo cuidado de ellos, y no por ganancia deshonesta, sino siendo ejemplo de la grey. Así es que el versículo 37 dice de Ezequiel 34:7, perdón. Por tanto, pastores, esa es la condena o el juicio final de Dios. Dice, por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a las ovejas. Pastores que se apacientan a sí mismos. Dios les está diciendo, por cuanto no hicieron esto y ustedes se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. El 9 dice, por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así es que pongan atención, si algún pastor que está haciendo mal, me vaya a ver algún día, que oiga lo que dice la palabra del Señor. Así ha dicho, el verso 10, así ha dicho Jehová el Señor, no digo yo, dice Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ese es el resultado. Dios va a demandar sus ovejas de su mano y va a quitar el pastorado. Va a quitarlo del lugar que estaba y va a dejar de apacentar las ovejas o de apacentarse él mismo, porque no estaban apacentando. Ya no va a tener leche, ya no va a tener la anita, ya no va a comer la gordita, ya no va a tener ningún beneficio de sus ovejitas. ¿Por qué? Porque el Señor se las quitará. Se las va a quitar. Dice, y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los
dice, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no serán más por comida. Ya, no van a ser más comida de los demás pastores malos. Así es que Dios es bueno y para siempre es su misericordia que tiene cuidado para con nosotros, hermanos. Es una palabra de Dios dura para los pastores falsos que están tratando mal al rebaño de nuestro Señor Jesucristo, porque el rebaño es de Él y no de nosotros. Si estamos haciéndolo mal, pastoreándolo mal, y ustedes como ovejas deben de saber que usted vale la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y usted debe de sujetarse, como dice Hebreos 13:7, sujetarse a su pastor, pero considerar su conducta. Si es un buen pastor, usted debe de sujetarse a él, porque ellos velan por nuestras almas. Eso es lo que dice la Escritura. Porque ellos velan por nuestras almas. Ellos tienen que dar cuenta sobre nosotros, pero nosotros debemos de considerar su buena conducta delante de Dios, si es un buen pastor o no. Así es que la palabra de Dios ha sido predicada y esperemos que haya sido de edificación para cada uno de nosotros. No todos los pastores son malos, como les dije al principio, hay pastores buenos y hay pastores negligentes. Pero usted y yo vamos a discernir quién es el buen pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. El salmista David decía en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Ese es el buen pastor, que da pasto, los apacienta, los lleva a lugares de pasto, de buenas aguas y los alimenta y les da alimento a su tiempo. Por eso es necesario alimentar al rebaño, darle de comer al rebaño. Y esta es la palabra de Dios, este es el alimento, este es el pan de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. La palabra de Dios es leche espiritual. El apóstol Pablo habló en 1 Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces nosotros necesitamos desear la leche no adulterada, la leche espiritual no adulterada. Y el buen pastor va a predicar la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada, para que usted crezca. Y ese es el buen pastor que alimenta sus ovejas. Así es que Dios me bendiga grandemente y el pastor va a quedar con nosotros y va a despedir el culto. Y me voy por este lado, no se va a quedar. ¿Sí la puede pagar, hermana, ahí? O, sí.